a un libreto que pareciera escrito por los peores enemigos de la paz y la democracia. El libreto del neoliberalismo, la inequidad y la violencia exacerbada para mantener vigente el discurso del odio que tantos réditos electorales produce. El libreto de los privilegios, el clientelismo y el nepotismo descarado. Con un panorama tan desolador, debemos emplearnos sin descanso y con valentía para sacar a nuestro país de la crisis humanitaria, moral e institucional en que se encuentra y que amenaza con arrastrarnos a nuevas violencias. Urge devolverles a los seres humanos de este país los derechos perdidos, los derechos jamás conquistados, el derecho a tener derechos. Se requiere con urgencia, pero con sabiduría, un pacto histórico entre aquellos ciudadanos que se identifican con los sectores alternativos, progresistas, socialdemócratas y verdaderamente liberales, que le devuelva el poder a la gente, que nos conduzca a una verdadera transformación política, sin maquillajes, que nos entregue como resultado una era de paz que nunca hemos tenido, basada en la premisa de que ningún colombiano pueda tener ventaja sobre otro ante la posibilidad de educarse, de emplearse, de progresar, de emprender una empresa, de respirar un aire descontaminado o de disfrutar de salud. Una paz real que nos devuelva la tranquilidad, la igualdad de oportunidades y la libertad para elegir y ser elegidos sin ser perseguidos. La paz grande, la paz cotidiana, la paz estable, la paz duradera, la paz completa, la paz total. Invitamos a este proyecto renovador a las ciudadanías libres, excluidas e indignadas, a lideresas y líderes sociales y ambientales, a la fuerza por la paz, a liberales socialdemócratas que han defendido el proceso de paz, a los jóvenes y a las mujeres cuya fuerza es la vanguardia de la nueva política, a activistas independientes de todas las regiones de Colombia, de todas las orientaciones sexuales, de todos los grupos étnicos y de todas las condiciones socioeconómicas. Bienvenidas y bienvenidos, quienes se sientan llamados por la historia a ser parte de estas listas de la esperanza para lograr como mínimo 55 curules en el Senado y 86 en la Cámara de Representantes, incluida la curul que representa a nuestros compatriotas en el exterior. Será difícil reconstruir este país sin derrotar antes a esos tenebrosos clanes familiares que han postrado a sus regiones. Si logramos esas mayorías, nos comprometemos a adelantar con urgencia las reformas estructurales que han sido aplazadas y negadas por el establecimiento. La reforma agraria, las reformas laboral y pensional, la reforma a la educación, la reforma de la Ley 100 que nos devuelva el derecho a la salud, la reforma de la justicia, la reforma política y el impulso a un paquete legislativo ambiental que nos permita cumplir las metas de lucha contra el cambio climático pactadas en París en 2015. Cuidar el agua y proscribir de una vez por todas y para siempre la práctica del fracking y la explotación de nuestros páramos y parques naturales. Un Congreso capaz de convertir en ley una renta básica para todas las familias vulnerables de Colombia que empiece a romper la desigualdad y dinamice la economía para beneficio de todos los empresarios. Hagámoslo. Sin este pacto histórico, no podemos salvar a Colombia de su crisis. Solo debemos convencer a los electores decididos al cambio de votar el 13 de marzo de 2022 por las listas al Senado y a la Cámara de esta gran alianza por la renovación real. Nosotros lo que queremos es conformar unas mayorías basadas en unos ejes programáticos que hemos venido discutiendo de tiempo atrás. Son 3 o 4 básicos, que es implementar la paz, definitivamente implementar el acuerdo de paz,
una agenda, una agenda ecológica potente que proteja nuestros páramos, que proteja nuestra agua del extractivismo, devolverle los derechos a la salud y a la educación gratuitas a la gente, entre muchas otras cosas. Entonces no caben aquí otras expresiones que están atacando precisamente desde el Congreso estos postulados que nosotros tenemos. Y sobre el papel de Roy y de Benedetti, pues precisamente Roy encaja dentro de uno de estos postulados, que es el acuerdo de paz, implementarlo. Roy ha sido una persona que se ha jugado enteramente por la paz. Y Benedetti también colabora, en este momento sin reglas, porque no hemos constituido todavía una asamblea. Ustedes tienen que saber que esta sombrilla que se llama Colombia Humana no tiene personería jurídica, se la han negado por todas las vías. Y desde luego, prácticamente aquí estamos haciendo cosas de manera individual, tratando de sumar, pero pronto estas reglas ya en las próximas semanas se van a poner en el tapete para que todos estemos jalando para el mismo lado y de la misma manera. Muy complacidos de este anuncio que es tan importante y que muestra que las fuerzas que estamos buscando un cambio no hemos estado quietas ni con los brazos cruzados, estamos trabajando muy intensamente para llegar a una gran convergencia política. Lo segundo, decir que estas listas las presentamos con el nombre de Pacto Histórico, y es importante decirlo, aquí no estamos luchando simplemente por ganar unas elecciones, por elegir unas cuantas personas al Congreso, ni por elegir a una persona a la presidencia. Queremos un cambio de época, un cambio histórico en Colombia, de la mano con todos los sectores que anhelan. Para eso invitados a ser parte de este proyecto. Estas listas no están cerradas. Lo que queremos decir hoy es, vengan por favor a ser parte de este gran movimiento que estamos hoy anunciándole al país. De todas maneras, lo que buscamos entre todos es ese gran pacto histórico, como lo ha descrito Gustavo Petro, que nos interesa no solamente a algunos sectores de la población, sino que le interesa a toda la población. Hay sectores en este momento independientes que realmente están esperando una renovación de ese Congreso, que como están las cosas, no se puede hacer. Ahí hay unas grandes mayorías que dicen existir, unas grandes mayorías que se hacen a base de una cantidad de situaciones difíciles en el país, como la compra de votos y demás. Ustedes saben que estas bancadas siempre son unas bancadas comprometidas, no solamente a escuchar, sino también a actuar. Hemos actuado de acuerdo a las limitaciones que tenemos en este momento con un gobierno que no obedece a los intereses nacionales, que no obedece a los intereses de los sectores más necesitados, los sectores vulnerables, de los jóvenes, pero también que debemos hacer una serie de cambios para posibilitar que podamos actuar con mucha más rapidez. Anoche hablábamos con los sectores de la cultura y yo creo que hay necesidad de mover toda una serie de situaciones, especialmente ahora mismo que se adelanta la reforma tributaria, pues vamos a tener posiciones completamente diferentes. Que haya dos o más sectores, lo responde algún otro compañero o compañera. Lo primero es que, como bien se ha dicho, la idea es que esto sea un movimiento de movimientos, que al Congreso de la República llegue el acumulado de luchas sociales históricas en nuestro país, pero también queremos tener un Congreso lleno de ciudadanos y de ciudadanas y que sea reflejo de todo lo que se ha vivido, de la historia de nuestro país y sobre todo pues logrando mantener una experiencia que ya existe en el Congreso de la República por gente que ha venido trabajando durante años en pro de los postulados que ya ha enunciado Gustavo Bolívar y Margarita Rosa al principio. Por otro lado, líderes y lideresas territoriales y obviamente también líderes de opinión, de manera que podamos lograr no solamente que la necesaria renovación del Congreso se dé en términos generacionales, sino que también se dé en términos de este acumulado histórico. Es decir, al Congreso de la República tienen que llegar, obviamente, los liderazgos nuevos que se han venido forjando, que tienen un acumulado y una
legitimidad construida a partir de luchas en su territorio, también la juventud y las personas que han estado en las calles liderando todas las movilizaciones sociales, y por supuesto debemos estar las mujeres convocando a otras mujeres para ocupar, para lograr ese sueño que es un Congreso en la medida de lo posible paritario. Entonces, esta rueda de prensa no es otra cosa que una invitación que le estamos extendiendo a las fuerzas políticas y a las fuerzas sociales, y esperamos que después de esta rueda de prensa vayan respondiendo quienes se sientan convocados y convocadas a esta lista, a este pacto histórico por la transformación de nuestro país. La propuesta que se hace va a tener una serie de respuestas porque es una propuesta que se le hace al país. A todas y todos, sin excepción. Por eso su pregunta concreta alrededor de si la institucionalidad del Partido Verde quisiera abrir un diálogo con Colombia Humana sobre temas programáticos presidenciales, la respuesta es de parte nuestra, sí. Nosotros estaríamos dispuestos a eso, porque la propuesta de pacto histórico es para toda la sociedad colombiana, toda. Lo que pasa es que ir pactando una nueva era, un país que transite hacia la democracia, hacia la justicia social y ambiental, hacia la paz, implica como la cebolla ir consiguiendo cada vez más y más consenso. Por eso esta primera propuesta es para obtener desde las elecciones parlamentarias que vienen, que son las primeras en el mes de marzo, mayorías en el Congreso de la República. Queremos convocar a todas las personas que ansíen un país democrático, que ansíen un país con justicia, que así ansíen un país equilibrado con la naturaleza y que ansíen un país en paz, participar de este esfuerzo común. Estas listas, y permítanme aquí profundizar un poquito, estas listas que proponemos, la lista unitaria al Senado de la República busca mayoría en el Congreso de la República. Es cambiar el Congreso de Colombia, no es simplemente obtener una personería jurídica obteniendo el umbral, no es simplemente teniendo una bancada, por muy brillante que sea, ya la hemos tenido en el pasado. No, es tener la mayoría para poder hacer las leyes de Colombia en función de las grandes mayorías populares de la gente que trabaja. Adicionalmente, y sobre todo, es una lista no solo de agrupaciones políticas, sino de movimientos sociales. Queremos que sea un movimiento de movimientos sociales. Y entonces está abierta a toda la ciudadanía organizada bajo diferentes causas sociales en Colombia, en toda su diversidad. Queremos, y es mi propuesta aquí a mis colegas, que la lista sea mayoritariamente femenina, no simplemente mitad y mitad, sino que sea mayoritariamente femenina y que tenga un gran componente étnico, afro, indígena, que exprese la diversidad territorial de Colombia. Esa es nuestra búsqueda, nuestro objetivo. Después de conseguido este primer peldaño en el gran pacto histórico, pues seguiremos subiendo la escalera hasta lograr un gran consenso nacional alrededor de tener un país democrático resolviendo sus principales problemas. Todos los compañeros y compañeras con los que hemos estado trabajando intensamente para sacar adelante el proceso de paz, defender las instituciones democráticas en Colombia y lograr unas reformas sociales importantes, están cordialmente invitadas e invitados a este proyecto. Lo hemos dicho con claridad, esperamos que respondan a esta cordial invitación y estamos por diálogos con todo el espectro de fuerzas democráticas. Saludamos que, como lo han dicho los medios de comunicación, el Partido Verde o la Alianza Verde haya invitado a un diálogo. Esperamos que con todas las fuerzas del centro político podamos
lograr una gran consulta para elegir a quien nos represente a la presidencia. Así que bienvenidos todos los diálogos y todas las cosas. Lo que hemos entendido es que nosotros no tenemos vetos para los demócratas de este país. La derecha y las élites que han gobernado a Colombia y la corrupción siempre han vetado a la gran mayoría de colombianos. Y lo primero que hemos entendido nosotros es que este país lo podemos recuperar y lo podemos cambiar a partir de construir colectivamente. Y por eso ese llamado es a todo el país y a todas las fuerzas. En el 2018 entendimos muy bien eso. Si nosotros hubiésemos estado juntos y juntas, todas las fuerzas alternativas, más una gran cantidad de colombianos y colombianas, líderes, lideresas sociales, campesinos, indígenas, afros, jóvenes, pues en el 2018 hubiésemos podido iniciar ese gran cambio y esa gran recuperación del país. El llamado que le hacemos hoy desde esta propuesta de Colombia. Esta es una propuesta que no tiene caudillos. Esta es una propuesta que está llena de sueños, de esperanza, de contenido y de realidades. Y eso lo hemos aprendido todos los días en la tragedia que vive el pueblo colombiano. Ayer que veíamos en el barrio Juan 23 en Buenaventura, casi que un barrio desplazado completamente, y vimos las casas lacustres y decíamos, nosotros vivían en la miseria y hasta la miseria se la quitaron. Eso no puede seguir pasando. Colombianas y colombianas, les queremos decir que pese a todo, hay una luz al final del túnel. Que pese a este desgaste que ha llevado el presidente Duque al país en términos de salud y en términos económicos, hay una luz al final del túnel. Y partimos del sentido común, de lo que los ciudadanos de a pie reconocen y tienen presente. Y es justamente el desprestigio al que ha llevado los congresistas actuales a una institución tan importante que es el Congreso de la República, pilar fundamental de la separación de poderes y de la República. Un desgaste que ha llevado a los indicadores peores de desprestigio, de inconformismo y de ilegitimidad. Los congresistas aquí presentes, hombres y mujeres, hemos hecho una gran tarea, pero necesitamos refuerzos, necesitamos más ciudadanos y ciudadanas. Aquel ciudadano o ciudadana que seguro está inconforme, pero que todavía no sabe canalizar su inconformismo en esperanza. Somos una gran mayoría social que nos ha costado ser mayoría política electoral. Y esa es la invitación que hacemos acá, como el gran pacto histórico que no tiene vetos y que más bien invita a canalizar la indignación en esperanza, a las juventudes, a los desahuciados, a las mujeres, a esa Colombia profunda en las regiones, que en este momento sabe que ya no aguantamos más y que es necesario transformar este Congreso, invertir la correlación de fuerzas en el Congreso para poder tomar las decisiones por medio de votación de leyes, actos legislativos para hacer las reformas fundamentales. Así que es una invitación especialmente, y por eso quiero hacer énfasis. Aquel que tal vez no ha votado antes, aquel joven que va a votar por primera vez, aquel ciudadano o ciudadana que tal vez votó por Duque y por Centro Democrático la vez pasada y que hoy se siente completamente desesperanzado. La invitación es para ellos también y para ellas, porque el pacto histórico que proponemos es un pacto histórico que invita a toda la ciudadanía colombiana. La construcción de un pacto histórico parte de buscar dónde encontramos coincidencias, de buscar lo que nos une y no lo que nos divide. Si nosotros hiciéramos una lista de los acuerdos programáticos factibles, aquellos temas que se han tratado desde los sectores del centro, pasando por la centroizquierda hasta la izquierda, encontramos infinidad de temas en los cuales podemos rápidamente acordarnos. La renta básica, que casi logra pasar por el Congreso de la República. No de poca monta cerrar la fábrica de víctimas que es Colombia para darle cabida a la implementación integral del proceso de paz. Tenemos muchas coincidencias. La reforma de la Ley 100, por ejemplo, una salud pública
que sea un bien público para todos y no el esquema y modelo privatizado que ha mercantilizado la salud. Si es que en cuanto a temas de coincidencia y convergencia, hay muchos. ¿Y cómo los discutimos y cómo los concretamos? Pues ya lo ha dicho David Racero, tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a las organizaciones sociales, tenemos que convocarnos en las veredas, en los barrios, en las comunas. Ahí es donde está la gente sufriendo, pasando hambre. Esta cuarentena ha generado una profundización de la crisis económica de desempleo y pobreza y desigualdad que ya se venía gestando con el modelo económico que se ha implantado en nuestro país, que privilegia lo privado sobre lo público y que reduce la capacidad del Estado para dar respuesta. Mi mayor interés como persona, como colombiano, ya despojándome de la investidura, es que lleguen al Congreso 55 senadores y a la Cámara 86. El nombre no importa porque va a haber un programa único que nos una. Va a haber una sola, va a haber solo una sola fuerza empujando para realizar las mismas transformaciones. Y sobre todo, aquí viene algo muy importante que la gente no puede perder de vista, son las fechas. El 13 de marzo del año entrante hay una elección que es la de congresistas y las consultas. Yo les quiero proponer un combo que se llama Combo Renovación, para que la gente vote a la par por nuestros candidatos alternativos sin vetos y por algún candidato de nosotros, ya sea a la Cámara y al Senado. Si no votamos en combo, sucede lo que pasó en 2018. Gustavo Petro con 8 millones de votos y nosotros con 500,000. Eso no puede volver a suceder. Nosotros estamos aspirando a 5 millones de votos, esa es la meta. Yo como empresario le pongo números a las metas y nuestra meta es 55-86 con 5 millones de votos. Tenemos que meternos ese número en la cabeza, todos jalar para el mismo lado y saber que si votamos por esa lista del pacto histórico, que es la que estamos lanzando hoy, vamos a tener unas mayorías en el Congreso que nos garanticen, primero que todo, acabar con estas castas políticas regionales que han postrado a sus regiones, a sus habitantes a través del clientelismo y la compra del voto. Eso es lo más importante. Acabar con esa casta política regional que ha venido usurpando el poder en favor de su familia, en favor de sus bolsillos, etcétera, ya lo saben. Y lo segundo, tener un presidente con mayorías en el Congreso que lo pueda respaldar. Porque también lo digo, sinceramente, de nada sirve que elijamos ese candidato que salga de esa consulta única que proponemos para marzo si no tenemos unas mayorías en el Congreso. Es muy poco lo que Vamos a seguir insistiendo, nosotras vamos a seguir insistiendo en que Margarita haga parte de estas listas y no solamente Margarita, sino muchísimas otras mujeres valiosas que están en todos los territorios. Ese es un empeño, una conversación que ya hemos iniciado con ella y estaremos trabajando conjuntamente para convocar, entusiasmar a todas las mujeres de este país. Aquí es muy importante saber que tenemos que ganar, que tenemos que construir mayorías en el Congreso, que tenemos que ganar la presidencia de la República y que tener un Congreso renovado, con caras nuevas, con gente joven, con gente que también tiene experiencia y sobre todo con muchas mujeres valiosas que hay en el país, que están en los territorios esperando ocupar el Congreso de la República con su voz y con su... El pacto histórico debe englobar a toda la sociedad colombiana sin exclusiones. Porque al final es la construcción de una nación que consideramos debe ser democrática, en paz y con mucha justicia. Pero va por etapas. Y la primera etapa es esta lista unitaria hacia el Congreso de la República que tiene un objetivo, ser mayoría. Jurídicamente, para poderla construir, de acuerdo a las leyes vigentes, incluido el Código Electoral que se acabó de aprobar, tiene que ser una lista de coalición. Y eso es lo que es, una coalición de grupos políticos, de agrupaciones políticas, sociales y ciudadanas. Está abierta, es decir, esta rueda de prensa es para convocar, para invitar. No está cerrada quienes ya estamos aquí dialogando con ustedes, sino que es una invitación a la sociedad.
Por eso no se circunscribe que a izquierdas, centros, cosas de esas que últimamente pululan en los artículos periodísticos, ¿no? Es a la sociedad a la que queremos convocar. Es en la sociedad colombiana que estaremos obviamente dispuestos a escuchar. Ahora, no hay que confundir lista y consulta presidencial. La consulta presidencial que se propone por todos los sectores que convocamos la lista del cambio histórico en Colombia es una consulta presidencial sin vetos de las fuerzas que quieran construir una democracia y paz en Colombia. Así que si el Partido Verde quiere aceptar también en la instancia de lo que se llamaría la lucha por la presidencia de la República esta propuesta, pues también son bienvenidos, no hay ninguna objeción. Aquí no se le ha cerrado la puerta a nadie, siempre que busquemos un país sin corrupción, un país en paz y un país democrático. Primero, amigos y amigas, el pacto histórico, la base primordial de este pacto histórico es con la gente. Con la gente. Con la gente en la calle, conversando, y serán las bases y los sectores populares los que presionen a unas cúpulas que no han entendido el momento histórico para llegar a un gran acuerdo histórico de transformación nacional. Y aquí viene una de las interpretaciones que yo quiero darle a este acuerdo, porque ayer me preguntaban en alguna emisora radial que si el pacto histórico es contra Uribe. No, ese no es el objetivo del pacto histórico. El pacto histórico, entre los objetivos, tiene detener el fascismo en Colombia. Pero el gran punto del pacto histórico es la transformación social y política de Colombia. Que se logren y se saquen adelante las grandes transformaciones sociales en Colombia que no han permitido que en Colombia haya paz, que no han permitido que en Colombia haya dignidad, que no han permitido que en Colombia haya equidad. Le puedo hacer una especie de análisis, mini análisis, para que entonces lo desarrollemos. Es en el sentido de qué fue lo que pasó ayer. A ver, con Gustavo Petro y otros sectores importantes, actores políticos del país, lo que se hace es un pacto histórico. ¿Por qué es histórico? Porque empieza una nueva era. Es la transición de un país a ver si se busca una mayoría sólidas para hablar de democracia, de justicia social, de justicia ambiental, etc. Por otro lado, lo que se trata de buscar no solamente es sacar a mejores senadores como lo ha hecho Petro entre las personas que él ha ayudado a elegir. No, aquí lo que se trata también de hacer es una mayoría, obviamente con toda la ética, pero con la principal motivación es de que se hagan unas mayorías para que por primera vez las mayorías populares y no los banqueros sean los que legislen. Aquí el Congreso siempre legisla en favor de el Congreso legisla en favor de los banqueros, solamente le quitan los impuestos a los ricos y nunca legislan para lo que llama la gente o dice la gente del pueblo. Entonces la primera importancia o el punto más candente es que no solamente se saquen unos buenos senadores, sino que también se saquen unos buenos senadores en una gran mayoría para por primera vez legislar, ojo, para las mayorías populares. Este movimiento social lo que tiene que estar es por varios movimientos sociales, étnicos, feministas, etc. Ese es el gran reto. Y con eso empezaríamos a marcar una nueva era en la historia republicana nuestra, en la democracia, y ahí es el reto y eso es lo que se quiere. Creo que le he hecho un buen resumen. Y como tú bien lo dices, son 200 años de vida republicana donde lo han gobernado los mismos con las mismas castas políticas que más recientemente han gobernado es para los banqueros y no para la gente. Me equivoco en ese análisis de la grandeza del momento histórico que estamos viviendo y que eso nos tiene que llevar a ponernos en perspectiva de lo que tenemos que trabajar en la política.
Sí, ese es el principal punto. El principal punto es ese, Jorge, de buscar que exista una nueva era donde se transite hacia una real democracia, hacia una justicia, una inclusión, a que no solamente uno poquitísimo, un 0.1, un 1% del país sean dueños del 83% de la finca, o que ese 1% sea dueño de casi que el 40% del ingreso importante del país, etc. Esa desigualdad es la que hay que de alguna forma romper. En este país hay 13 millones de personas que viven con menos de 250.000 pesos, unas 16 millones que viven con menos de 600.000 pesos. Entonces, usted encuentra de que esas personas lo que están es sobreviviendo. Es que cuando en Europa dicen los pobres es porque no pueden ir a los mismos hoteles donde usted va, pero van a hoteles, pero sí van a las mismas clínicas, pero sí van a las mismas, a los mismos colegios, etc. Pero la diferencia está ahí. En cambio, un pobre aquí en Colombia es una persona que no tiene con qué sobrevivir, que no tiene muy seguramente servicio público, que no tiene lo que sería transporte público, acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la libertad, a la vida. Entonces es cuando la vida deja de ser indigna. Y eso ha pasado porque los que tienen unos capitales o que son muy ricos pagan las campañas presidenciales. A su vez, el presidente, para satisfacer a ese banquero, termina cooptando o comprando el Congreso de la República para esos intereses. Nuevamente, Armando, sobre el pacto histórico. ¿Cuáles son los elementos trascendentales de ese pacto histórico? El elemento trascendental es buscar unas mayorías en el Congreso para que las mayorías populares sean tenidas en cuenta en la agenda legislativa del Congreso. El Congreso hoy no representa a nadie. Nosotros no representamos ni a nosotros mismos ya. Y ya es hora de que el Congreso, en 200 años, legisle para la mayoría popular. Y la única forma de que haya un Congreso, de que legisla para las mayorías populares, la única forma es con Petro y con las mayorías en el Congreso. Así que la gente decidirá si quiere que el Congreso siga siendo para los mismos de siempre, o que haya un Congreso en los últimos 200 años que sirva para legislar para la mayoría. Ese es el pacto histórico, un Congreso que realmente sirva para legislar para la mayoría. La siguiente pregunta es una pregunta que están haciendo todos en el país, Armando. ¿Cómo está viendo la mecánica de construcción de esa lista? A ver, ese es un tema que va a ser bastante complicado. ¿Por qué? Ese tema es lo que se intenta, que este movimiento social tenga muchos movimientos sociales inmersos dentro de la lista. En principio, cuando yo oigo a Petro hablar de la lista única o unitaria, yo lo oigo hablando de una lista cerrada, que sería lo serio. Si toca la abierta, pues tocará hacer la abierta, porque esas son las reglas del juego también. Pero la idea es que ojalá fuera una lista cerrada. ¿Cómo he pensado yo que se podría armar una lista cerrada? Con unas elecciones primarias y de acuerdo a número de votos, su ética, etcétera, su capacidad, etcétera, se empieza a organizar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, hasta el número 50. Eso es lo que yo creo que debe pasar. Y así todos los sectores van, ojalá el de Cali, ojalá el de Magdalena, ojalá el de Nariño, vayan todos esos sectores a las urnas, demostrando quiénes son cada uno, y fuera son las que yo no hable de la Colombia humana, que no te haga referencia. Y eso que a usted le hicieron unos ataques injustificados, hijo de putas, perversos, mentirosos, prefabricados, comprados, etcétera, etcétera. Pero mejor no hablemos de eso ahora, porque porque ya están preparando lo mismo. Pero el cuento es ese, de que usted sacó 400.000 votos, una cosa loca. Loca es loca, ¿no? Entonces usted no tendría por qué probar su valía. Pero sienta a los manes de Nariño, de Magdalena, el verde que viene y el man de Cali. No jodas, te puedes quedar toda la noche ahí. Exacto, es una discusión, pero uno dice, bueno, en el puesto que sea, como sea, porque aquí lo importante, digo yo, es
lo trascendental es el cambio histórico de Colombia, que sin lugar a duda esta historia va a cambiar, vamos a cambiar el rumbo de la historia donde logremos se consolide ese pacto histórico. La aparición de Margarita Rosa de Francisco Benedetti, que ¿verdad que ha dado ya no, todo tipo de interpretaciones. Ya no hay que decirle la mencha, sino la filósofa, aunque me gusta más la mencha. Esa señora ayer nos dio clase de filosofía, de teoría política, de ética, de todo. ¿Cómo ves esa aparición en escena que ha sido muy interesante, que estas figuras como Margarita Rosa lleguen? Eso fue berraco y hay que darle el mérito a quien lo hizo. Eso fue Gustavo Bolívar y eso salió muy, pero para Marga es bien serio, la foto de ayer, hay más años en la foto que votos. Eso parecía como que una especie de ancianato con las flores atrás. Y ¿sabes? ¿Tú no viste eso, ¿no? La foto de ayer de sí, claro. Pero tú viste esa vaina con las flores allá y los años que tenía cada persona, eso yo decía, parecía como un grupo de un ancianato y tal. Pero ya hablando en serio, y estoy mandando gallo porque ahora me van a decir de todo, ya hablando en serio, ahí no había un afro, no había nadie de la región del Caribe, ni el Pacífico, casi todos bogotanos que viven de Bogotá. Y sin ninguna propuesta, sin ninguna inteligencia, sin ninguna audacia. O sea, eso, yo estoy... Renovación. Esa es la otra. No renovación, mierda. Angélica Lozano va para el 4º periodo del Congreso. Robledo ya como 20 años ya. Cristo, hijo de senador, hermano senador, y el senador, ministro. De la Calle, ministro de cuanta vaina, vicepresidente. Fajardo, alcalde y no sé qué mierda. Entonces, ¿renovación de qué? Renovación de que la renovación la trae Petro es así, no es con los años, entonces ese poco de huevonadas que dicen los verdes todos los días, sino hablando de que llegó la era de que el Congreso por fin legisle para las mayorías populares. Llegó la era para que por fin lleguen que las mayorías vengan a legislar para las mayorías populares. Eso sí es una cosa nueva, pero ellos dicen que son renovación porque es con la misma huevonada que siempre se eligen y nunca renuevan un carajo y vuelven y se renuevan otra vez, no renuevan nada. Ni ayudan a nada, ni a construir nada. Y cuando uno los complace en construir una mejor ley, salen a decir las mismas cosas que dijeron hace una semana y salen a hacer un poco de pendejada. Entonces, a mí sí me da risa ese tema de los verdes. Entonces, todo esto para decirte de que yo sé que va a haber unidad. La va a haber con ellos. Pero no la va a haber porque tú y yo seamos más bacanos con ellos, porque tengamos más urbanidad carreño, porque todos los causen risa, porque tengamos los mejores modales, las mejores risas. La va a haber cuando una facción le coja mucha ventaja a la otra y eso va a pasar aquí. Ya está pasando así. Ya está pasando así. Esa foto de ayer, te lo juro que daba grito. Yo aprovecho que lo estoy entrevistando en este momento, doctor Germán, para tener su reacción sobre este pacto histórico. Yo asistí a esa reunión, asistí al acuerdo y lo apoyaré. Estoy con ese pacto. Estoy con el acuerdo de voluntad de los demócratas. Nosotros tenemos que hacer una lista única para tomarnos ese Senado de los de la oposición y poner en cintura a esos dictatoriales seguidores del señor presidente de la República y sus grupos. Ellos quieren hacer lo que están haciendo. En este momento tienen todo. Tienen Contraloría, tienen Procuraduría, tienen el Banco de la República de refilón. Se pudieron meter, no del todo, pero de refilón. Pero todos los poderes se concentraron en uno. No tiene oposición este gobierno en el Congreso. Los congresistas, y ustedes lo han visto, son simplemente mandaderos del Ejecutivo. ¿Recuerdan ese debate tan ridículo que se le hizo a Carrasquilla, donde terminan casi aplaudiéndolo? ¿Recuerdan cuando 14 colombianos habían perdido la vida por balas asesinas del sector oficial y la gente terminó en el Congreso aplaudiendo a Holmes, que estaba faltando a la verdad en ese momento? Le estaban diciendo que pidiera excusas y él decía y sostenía que ya las había pedido y la Corte a esa hora estaba diciendo no señor, le mintió al país, al Congreso y lo aplauden. Con un Congreso de esos, ¿qué podemos esperar? Por eso es necesario que ese pacto histórico lo saquemos adelante, que haya una unión de fuerzas que busquen un cambio del país en beneficio del país y no un cambio del país en beneficio de una casta dominante.
¿Cuál es ese proyecto en donde usted se siente en este momento representado y cómo quiere llegar a ese proyecto? Por militancia, en el año 2018 acompañé en la primera vuelta al candidato del Partido Verde. Yo soy muy serio en eso, he sido muy serio siempre. El día en que no se pasó a la segunda vuelta, ese mismo día tomé la decisión y con mi familia y algunos amigos tomamos la decisión de apoyar al candidato de la Colombia Humana, a Gustavo Petro. Y pues debo reconocer que desde hace muchos años, yo creo que todo el país le ha hecho seguimiento a Gustavo desde la Cámara de Representantes y como senador, como dirigente político, y pues son muchísimas las coincidencias y en lo que coincidimos políticamente frente a lo que requiere Colombia. Creo que hoy estamos en un momento muy crucial en el cual estamos haciendo un ejercicio por defender lo vital. Imagínense ustedes, estamos haciendo una lucha en la que llaman polarización y es defender lo vital en una sociedad, que es la vida misma de los ciudadanos. Estamos hablando de la lucha por defender una democracia vital, una democracia real, no una democracia ficticia como la que vive Colombia, desafortunadamente permeada por la corrupción, pero también por el narcotráfico, pero también permeada, y puedo decir que ensangrentada, una democracia que está viendo cómo la dirigencia y ese patrimonio que les hablaba ahora está siendo exterminado. Entonces yo veo claramente que el país ha venido escuchando la propuesta de Gustavo Petro, de la Colombia Humana, y he visto cómo muchos colombianos cada día se suman a la idea de tener un país distinto, un país que respete la Constitución del año 91, que la materialice, que garantice todas las apuestas de la Constitución y por el contrario profundice precisamente lo que la Constitución ha buscado, que es el goce efectivo de los derechos de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, en términos de democracia, en términos de paz y en términos de justicia social también, que tanto la necesitamos. ¿Por qué se impone un pacto histórico unitario hoy en Colombia? Porque si queremos derrotar en serio al uribismo, hay que hacer un acuerdo. No hay forma de derrotarlo si no logramos unir en un solo haz de voluntades todas las posiciones alternativas, progresistas, socialdemócratas, liberales, que se opongan al fascismo que representa Álvaro Uribe Vélez y que están dispuestas a sentarse para lograr acuerdos programáticos mínimos, pero que son vitales hacia el futuro de Colombia. En el caso nuestro como PTC y en el mío personal, esto no es una posición de ahora. Nosotros tuvimos la oportunidad, cuando se dio la oportunidad en el Verde, que fue en el mes de diciembre del año anterior, de hacer la discusión política sobre las elecciones, de plantear de que lo que se necesitaba era una consulta amplia, sin vetos, sin exclusiones, con acuerdo programático, pero con este ingrediente adicional, que se realizara antes de la primera vuelta. Porque defender que nos vamos a unir después de la primera vuelta es tomarnos el pelo, es repetir la lección de 2018, es permitir que en 15 días o aspirar a que en 15 días vamos a tener un acuerdo programático que no hemos hecho en 2 años. Por consiguiente, para mí, la consulta debe ser antes de la primera vuelta, debe ser en esas condiciones. Y quiero decir, el clamor mío es que ahí estén los verdes. El clamor mío es que esté De la Calle, es que esté Sergio Fajardo, es que esté Cristo, pero que se metan a una consulta sin veto. Fabiola, pusiste un trino esta mañana que estás pensando o tomaste la decisión de hacer parte del pacto histórico. Cuéntanos esa reflexión, Fabiola. Lo que pasa es que aún no he tomado la decisión de unirme al pacto histórico, ¿no?
yo lo que he hecho es pues presentar una renuncia, dadas unas circunstancias políticas, sociales que son bastante lesivas para mí y para mi comunidad y sin duda alguna para un acumulado enorme de colombianos. Entonces, de todas maneras, sería importante mirar cuál sería el programa de este gran pacto histórico y consultar con las comunidades a quien yo me debo este caminar y estos espacios. Yo definitivamente pues no soy una rueda suelta, yo obedezco a unas comunidades y ahí es donde se tomarán las decisiones para mirar qué camino tomar. A ver, en días pasados pasé la carta de renuncia porque pues se vienen haciendo unos acercamientos bastante lesivos. Bueno, básicamente hay dos razones. Una es que no puedo compartir con personas como por ejemplo Alejandro Gaviria, que lo están tratando de meter al Partido Verde, porque pues él ha encubierto básicamente el asesinato de las EPS, o digámoslo, ni siquiera de las EPS, de Famisanar, en este caso exactamente el asesinato de mi hija. Para mí no lo paso y no, es imposible, y de ese asunto, pues hay mucha gente con estos mismos sentimientos de dolor, de unas EPS que no están funcionando, y ahorita en el COVID se ha demostrado que las EPS privadas no funcionan para los derechos de la vida de los seres humanos. Entonces, un personaje que va en función del servicio de un sistema absolutamente mezquino con el sistema de salud, pues yo no comulgo. Y por otro lado, pues bueno, hay un hecho bastante desastroso y es el tema de Hidroituango, pues es un hecho bastante grave y personas que están implicadas en este hecho también, pues el Partido Verde parece que no ha podido deshacerse de esas personas, y creo que lo de Hidroituango pues es muy delicado, no, para mí no es, o sea, hablar con las víctimas de ese hecho lo deja a uno sin palabras, sin pensamiento, sin nada. Entonces yo creo que hay unos hechos sociales ambientales, básicamente ambientales y sociales, que en nombre del progreso se exterminan. Yo creo que la vida vale más que el progreso, y el progreso depende cómo se señale o se construya, hay unos resultados diferentes, y yo creo que exterminando una población campesina no se puede hacer el progreso ni el desarrollo económico para uno. Es por iniciativa de Patricia Ariza y Carlos Atizábal, quienes el mismo día en que se suscribió el pacto histórico entre un sector de las fuerzas alternativas, hicieron esta invitación para que como artistas nos sumáramos a él. Yo lo hice en mi calidad de artista, de persona, no como presidente de ACA, porque pues esto es una organización que va en otras vías y no tenemos una afiliación política ninguna con ningún partido, aunque sí, obviamente estamos en favor de la paz, de la protección del medio ambiente y de todos estos temas. ¿Y por qué en mi caso particular yo lo hago? Porque veo en el pacto histórico más que una manera de señalar que otros están tomando rumbos equivocados, es una invitación a unir fuerzas con un propósito común. Y creo que en ese campo tienen cabida muchas fuerzas, no necesariamente únicamente los sectores de izquierda, sino los que quieran de verdad un camino hacia la construcción de una paz de verdad estable y duradera, un gobierno para la gente, un gobierno donde se respete el medio ambiente, donde los derechos primen y donde se vea claro eso que Yolanda en su intervención mostró, y es que somos un país pluricultural, pluriétnico y diverso,
en el que todas estas expresiones, todas estas maneras de ser colombiana tienen que tener cabida en el gobierno y en un país donde por encima de todo se respete la vida. Creo que hay una extraordinaria recepción frente a la tesis del pacto histórico. Yo quiero precisar que el pacto histórico, como dice Julio, no es de izquierda. El pacto histórico es de centro izquierda. Aquí son bienvenidas todas las fuerzas de centro que quieran ponerse de acuerdo en elaborar en una primera etapa una lista conjunto al Senado y listas conjuntas a la Cámara que den mayoría en los cuerpos legislativos a los sectores alternativos, a un acuerdo programático que contenga todas las reivindicaciones que Fabiola y Julio han expresado aquí y con las cuales compartimos. Y en segundo lugar digo esto, la segunda etapa, si podemos ponernos de acuerdo en una lista unitaria, es ponernos de acuerdo en una táctica hacia la campaña presidencial. Holman, no tiene sentido repetir el camino equivocado del 2018. En el 2018, en la primera vuelta, si sumamos los votos alternativos, hubiéramos derrotado a Iván Duque. Pero no lo hicimos porque no hubo voluntad política. Gustavo Petro ofreció una consulta que fue rechazada. Ay, no se puede rechazar. Nosotros, desde el verde o fuera del verde, tenemos una posición política. Una consulta sin vetos, sin exclusiones, con acuerdo programático mínimo antes de la primera vuelta. ¿Por qué? Porque están dadas todas las condiciones para que si vamos unidos, el centro, la izquierda, la fuerza alternativa, los liberales, los progresistas, los socialdemócratas, ganemos en primera vuelta. Yo parte de un chat que es muy grande de la comunidad teatral del país y realmente el ambiente que se ha visto ahí es muy favorable al pacto histórico. Y yo creo que en esto hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que aquí se va por un propósito mayor. ¿Cuál es el propósito mayor? Dejar atrás esta historia que hemos estado viviendo. Yo me devuelvo en este momento al año 2014, cuando Juan Manuel Santos pierde en primera vuelta con Oscar Iván Zuluaga. Los primeros que salen al ruedo a decir que había que votar por Juan Manuel Santos en segunda vuelta fueron dirigentes de izquierda. Iván Cepeda y otros dirigentes del Polo Democrático fueron los primeros que salieron a apoyar. Gustavo Petro, siendo alcalde de Bogotá, permitió que muchos de sus dirigentes en esa época que ocupaban cargos en la alcaldía salieran a realizar esa labor para buscar que Santos ganara esa elección, porque ¿cuál era la idea? ¿Cambiar el modelo? No, en ese momento el propósito era que se pudiera consolidar el proceso de paz, que no se perdiera lo que se había avanzado. Y yo creo que eso hay que tenerlo bien claro acá. ¿En torno a qué? A que esto no es un pacto alrededor de la figura de Gustavo Petro o alrededor de la de Alexander López u otro candidato. No, esto es un pacto que va como haciendo una invitación, y así como hay otro sector que se ha estado reuniendo, donde está Jorge Robledo, donde está Angélica Lozano, donde está Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, creo que debemos es abrir caminos de unidad para lograr ese propósito mayor. Aquí debe de empezar a trabajarse con la gente que tenga la solidaridad, la suficiente nobleza para tenderle la atención al ciudadano, al caminante, al músico, al cantante. Hay que escuchar muchísimo a los cantantes y a los teatreros, porque ellos son críticos y son como los mensajeros de esa protesta, de la inconformidad,
de la gente, pero creo que ahí donde están las voces que nosotros o que el político, el que va a tratar de administrar cada una de las diferencias o de las contradicciones de la sociedad, es importante tenerlas en cuenta. Yo creo que los artistas son fundamentales en esta lucha por la unidad, para tener que en primera vuelta, como dijo el compañero Yesid, pudiésemos tener un consenso amplio y salir triunfantes desde la primera medida. Avanzar es pensar en este pacto como una mano tendida al amigo que está cercano, y Yesid y yo, que nos conocemos de muchos años de militancia, desde los años 80, cuando yo entré a la Universidad Nacional en el MOIR, era en ese momento en lo que estábamos, ¿sí? Sabemos que un vicio que ha tenido eternamente la izquierda acá es que al que más se odia no es al que siempre se ha tenido como el rival a vencer, sino al que se acaba de ir, con el que se acaba de separar. Y creo que esa etapa hay que superarla y hay que actuar con grandeza y hay que darse la mano con el que se pueda encontrar, porque hay un propósito más grande. Es como si estuviéramos en un estado de colonización clara, que tuviéramos una potencia extranjera que nos dominara, pues tendríamos que unirnos con todos los sectores que estuvieran en favor de sacar esa potencia extranjera. Pero si empezamos a decir, no, que es que este no, porque es que este ha tenido cercanías con ellos, pero si en el momento va a estar al mismo lado, apuntando hacia la potencia extranjera, creo que eso hay que tenerlo muy en claro y abrir esa posibilidad, o si no, lamentablemente, vamos a volver a vivir el mismo escenario, no solo desde el 2018, sino un escenario que hemos vivido históricamente en este país.